La última sesión del segundo febrero republicano en Barrios. Esta es una de las partes del de la primera o tercera, ya es la 12ª edición, que además es el 150 aniversario de la proclamación de la Primera República. Y bueno, pues hoy digo, será la última sesión. Os invitamos también a que la próxima han repartido ya críticos, ¿no? La semana próxima continuamos en la jornada universitaria en la Facultad de Historia. Yo creo que es un programa muy interesante, además lo han elaborado un comité científico que hemos creado el profesor para esto, formado por 8 o 10 profesores de la Universidad de Sevilla, ahí viene el listado. Y el último día será el sábado 11, que será la fiesta republicana, que este año la haremos, vamos errantes, ¿verdad, Juan? Empezamos en el cortijo del Alamillo, el año pasado la hicimos en la Carbonería y este año pues la haremos en Pasaje Mayor, en la Anónima, se llama la Anónima Tramayor, en el Pasaje Mayor número 22. Porque la Junta no deja el Parque del Alamillo, porque dice que son actos políticos. Eso es. Así que os esperamos allí, haremos la paella republicana ya tradicional, en fin, habrá tapitas, habrá unas actuaciones de 5 o 6 cantautores que vienen, algunos de fuera de Sevilla, en fin, pasaremos un buen día, esperamos. Y bueno, aquí hoy intervienen Ruth Suárez por María Blanca, que es doctora de atención primaria, me estaba contando, en Utrera, y nos hablará de la situación de la sanidad pública en Andalucía, ¿no? Lo desastrosa que está siendo. Y Olga Solano, que es profesora de UCEA, de la Unión del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía. Y, pues claro, nos hablará de la enseñanza pública. Así que, cuando queráis. Bueno, perdón. Muchas gracias al Triángulo por acogernos por segundo año y a Gramática Urbana, que también participa de este espacio, y a mi sobrino Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo hoy en nombre de Marea Blanca. Normalmente suelen venir otros compañeros que seguro conocéis, a Sebastián Martín Recio y a José Antonio Urieta, que no han podido venir hoy. Y ellos suelen dar una charla con muchos datos, mucha información del proceso de privatización que está habiendo de la sanidad. Y yo soy médica de atención primaria, entonces no suelo dar muchas charlas en este sentido, las niños más bien, pero bueno, cuando intervengo me gusta más hacer una breve introducción de mi experiencia en la sanidad pública en estos años y luego pues prefiero que la gente pregunte y ya yo ahí puedo intentar contestar las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo como ha comentado el compañero, trabajo en un centro de atención primaria en Utrera y aparte de María Blanca formo parte de otras plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Los centros de salud de atención primaria no son solo los médicos de atención primaria, como sabéis, hay muchas otras categorías laborales, enfermería, auxiliares, administrativos, celadores, y todos trabajamos en equipo con el propósito de mejorar la salud comunitaria a través de actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, que para eso es para lo que vale la atención primaria. Supongo que todas las personas que estáis aquí habéis intentado coger cita en algún centro de salud y habéis visto lo difícil que está últimamente. Desde la pandemia y especialmente desde el año pasado es tarea casi imposible en todos los centros de atención primaria de Andalucía y yo diría que de todo el Estado. Siempre hemos estado desbordados. Antes teníamos agendas presenciales cada 5 o 6 minutos con más de 50 pacientes diarios. Durante la pandemia prevaleció la cita telefónica por el tema de evitar aglomeraciones, pero entre las presenciales y las telefónicas veíamos también muchísimos pacientes, incluso en gran mayoría estábamos horas o 2 horas fuera del horario laboral atendiendo pacientes por teléfono desde casa.
Y ahora ya desde hace más de un año, con mayoría de presenciales, se ha disparado la demora y hay mucha más patología, tanto COVID como no COVID, y enfermedades crónicas que se han descompensado durante estos años de deterioro de la sanidad pública. Además, falta mucho personal, las listas de espera de pruebas, de intervención y de atención hospitalaria también se han disparado, y ahora lo estamos viendo prácticamente lo mismo, entre 40 y 50, en algunos sitios más de 60 pacientes diarios. Y aunque hay casos en los que vemos menos pacientes, estamos detectando que tenemos que echarle mucho más tiempo a estos pacientes porque se han complicado durante estos años de deterioro de la sanidad. El caso es que, bueno, sin intención de dar pena de cómo estamos en los centros de salud, porque peor lo pasan muchos de nuestros pacientes, pues decir que trabajar en estas condiciones sin medios suficientes, intentando resolver problemas de salud, malestares de otras personas, es muy frustrante. Y a pesar de que resolvemos aproximadamente el 90% de las consultas médicas en sanidad y que muchos estudios concluyen que la atención primaria tiene, cuando es fuerte, tiene mejores resultados en salud a la población y que convierte los sistemas públicos de salud en eficientes, pues la atención primaria sufre una desfinanciación progresiva en los últimos años, y esto es un maltrato tanto a profesionales como a pacientes, y está ocurriendo en todo el Estado, en todas las autonomías, da igual quién gobierne. Por eso en todos los centros escasea el personal tanto sanitario como no sanitario, especialmente el personal médico, porque ofrecen malos contratos, y los residentes que hacen su residencia en los centros de salud y acaban trabajando casi de personal de refuerzo, explotado, cuando terminan eligen otros entornos laborales, las urgencias hospitalarias, los centros privados, o repiten la especialidad. Cada vez se jubilan a la vez más sanitarios y entonces estamos en la tormenta perfecta. Con estas condiciones, cada vez menos médicos quieren trabajar en atención primaria. Y aunque la Junta alardea de que ha aumentado los recursos, pues nada de esto va a la atención primaria. Los presupuestos siguen siendo hospitalocentristas y de los presupuestos COVID que había tampoco va nada a la atención primaria, y lo que sí se está intensificando ya de forma escandalosa es la externalización de recursos a centros privados, que ya ocurría antes, pero ahora es mucho peor. Y esto no se comprende porque hay muchos estudios que demuestran que los actos médicos en centros privados tienen más tasa de complicaciones y que son más costosos que si se asumieran por la sanidad pública. Pero bueno, tenemos una legislación que permite que se externalice y que haya este trasvase de dinero público a la privada, y que en teoría sería solo para casos extremos, pero en la práctica se produce de forma rutinaria en todo el sistema nacional de salud. Cada vez hay más conciertos y privatizaciones y listas de espera que pasan a privados para cumplir la garantía de plazo. Y sabemos que lo siguiente que quieren privatizar es la atención primaria. Así que, resumiendo, en este contexto de precariedad y deterioro de la atención primaria y privatizaciones, la pandemia fue el remate, pero lo que está viniendo ahora es un punto que va a ser de difícil retorno. Y no se explica el comportamiento de las administraciones si no es por una intencionalidad de deteriorar la sanidad pública hasta el extremo de externalizar aún más y que el dinero público acabe en empresas privadas, porque es que no tiene otra explicación este sinsentido de despilfarro de recursos públicos mal gestionados, y es muy grave porque supone a nivel de salud pública un daño irreparable a la población por el retraso en la correcta atención, en pruebas diagnósticas, en tratamiento, en acceso a nivel hospitalario. Yo, en los 20 años que llevo trabajando en el SAS, nunca he tenido tantos pacientes que acaban yendo a la privada a tratarse procesos graves, oncológicos, intervenciones importantes. Eso anteriormente muchos pacientes han ido a consultar a privados, pero por procesos banales, y para lo importante han venido a la pública. Pues cada vez hay más pacientes que están teniendo que resolver procesos graves en privada porque la pública está colapsada, se retrasa y no responde. Pero no solo la atención primaria, o sea, la hospitalaria especialmente. En fin, sabemos que una buena atención primaria analiza los determinantes sociales de salud, interviene en hábitos de vida y tiene una visión global del paciente como persona y su entorno.
es la que previene que enfermemos, que tengamos que necesitar pastillas, pruebas, tratamientos caros. Y eso no interesa a las empresas que se lucran con servicios médicos privados, ni a la industria farmacéutica, ni a quienes pretenden cruzar una de esas puertas giratorias cuando termine su periodo en política o gestión. Así que es más evidente que nunca esta intencionalidad de desmantelar los servicios públicos, especialmente la atención primaria, y ya el personal sanitario tampoco puede más. Hay huelgas de médicos en varias comunidades y ya se están también planteando en otras categorías laborales. Yo pienso que la ciudadanía deberíamos preguntarnos porque, aunque es legítimo montar una empresa y ganar dinero, si esto es a costa de la salud de la población, ahí la administración debería intervenir y proteger lo público por el bien de la población. Pero esto no lo va a hacer ninguna administración. Esto, si no presionamos desde las asociaciones ciudadanas y vecinales, los sindicatos y los colectivos por la sanidad pública, para unir fuerza, buscar estrategias efectivas que le den la vuelta a esto, no hay ninguna otra forma. Así que nada, yo animo aquí a todas las personas que estáis, que supongo que ya estáis bastante motivadas, pero a uniros a asociaciones ciudadanas como la Marea Blanca o a formarlas en los barrios y que intentemos parar este desmantelamiento de la sanidad pública porque nuestra salud y la de nuestra familia depende de eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Tú tienes esto, no? Sí. ¿Así se escucha? Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Olga Solano, como ha dicho el compañero, soy profesora de educación secundaria, pero además soy delegada sindical de USTEA, ¿vale? Y soy responsable del mismo federal de las que voy a la mesa de negociación y la consejería. Entonces, un poco lo que quería hacer en mi presentación era un poco un resumen, una trayectoria de lo que han sido los 3 gobiernos que hemos tenido en Andalucía. El gobierno del PSOE, el gobierno de PP Ciudadanos, porque la Consejería de Educación pertenecía a Ciudadanos y es algo particular, y ahora lo que nos estamos encontrando con el PP, no como ha derivado una cosa en otra. Intenta pasar rápido la del PSOE, que ya más o menos la conocemos todos y que ya hace tiempo que ha pasado, pero bueno, es importante porque para saber dónde estamos ahora vienen de aquellos polvos, ¿no?, estos lodos que tenemos ahora mismo. El gran problema de la educación es un poco la misma que la sanidad, es la privatización, lo sabemos todos. ¿De qué manera lo están haciendo? Pues ya el PSOE, bueno, ya desde antes del siglo XIX existen conciertos educativos, pero no es hasta Felipe González donde realmente son legales los conciertos educativos y donde se reconocen. Nosotros somos una anomalía en Europa, somos el tercer país de toda Europa con más conciertos educativos. Una cosa que llama la atención cuando todos nos ponemos la bandera de Finlandia y tal, allí no existen conciertos educativos. Estamos hablando de España, pero es que en Andalucía es horroroso. Estamos hablando de un 80-20 que hizo el PSOE con la excusa de que bueno, no tenemos capacidad para absorber a toda la población y darle educación pública, vamos a utilizar los coles que tenemos y los concertamos y entramos al juego. ¿Qué se esperaba de ahí? Que hubiera un plan de decrecimiento y que cada vez se eliminaran los conciertos educativos y volviéramos a tener todo un 100% de educación pública o por lo menos un 95%, yo que sé, vamos, en teoría 100%. Eso no pasa. Pasan los 40 años de gobierno del PSOE, seguimos estando en esa balanza, es verdad que no crece mucho, pero deja todo el campo abierto y preparado para cuando hay un cambio de gobierno, ¿vale? Ese es el gran problema, es decir, eso no se arregla, entonces al no arreglarse, en cuanto vienen políticas mucho más de derecha, pues entramos claramente en una privatización mucho más dura. Llegamos al gobierno de PP y Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que ese campo que está sembrado y uno de los grandes claves de esa legislatura es el decreto de escolarización. ¿Qué hace este decreto de escolarización de 2020? Este decreto hay dos cosas. Uno, la LOE, que ya empieza a hablar de la libre elección, y empieza a hablar el PSOE de esto, no es el PP, ni es la derecha, ni es nada, es el Partido Socialista, empieza a hablar de la libre elección de centro. Y dos, aquí en Andalucía, el decreto de escolarización, que es lo que hace el decreto de escolarización, permitir que en todas las zonas de escolarización el alumnado, las familias en este caso, puedan elegir un cole concertado, aunque en su zona de escolarización no haya. Antes no ocurría. Si ese cole tenía otra zona de escolarización, tú, digamos, por tu zona lo podías elegir e irte a otra, pero eras el último que te quedabas y no tenías por qué entrar. Ahora ya entra dentro de tus prioridades. Por lo tanto, podía todo el mundo y le damos, digamos, preferencia al centro concertado de lo que está ocurriendo, de la matriculación del decreto.
son dos cosas. Una esa, y luego que en las zonas de nueva creación siempre tiene que haber al menos un centro sostenido con fondos públicos. Entonces ya las zonas de nueva creación ya van incluido un centro concertado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Aquello fue, no me acuerdo de la fecha ahora mismo, creo que no me acuerdo si es diciembre de 2020, febrero de 2020, y entonces llega marzo, 4 de marzo, Rocío que está por aquí, Joaquín también se acordará, conseguimos, entre todos y mucha gente que estuvimos juntos en aquello, conseguir movilizaciones en toda Andalucía contra el decreto de escolarización. Recordamos que es un 4 de marzo de 2020. Empezaba una lucha realmente dura porque aquello era darnos cuenta de que esto ya se estaba abriendo el campo, pero para abrirlo a todo el que quisiera concertar y privatizar hacer público su centro privado. ¿Qué ocurre? Estamos hablando del 4 de marzo de 2020. 13 de marzo de 2020 se declara el estado de alarma. A tomar por saco toda la campaña que habíamos iniciado, todo el trabajo que habíamos conseguido, todos los grupos políticos, todos los sindicatos, todas las asociaciones de familia, padres, colectivos, estudiantes, todos estábamos en esa manifestación, absolutamente todos y todas. Pues nos lo jodieron. Mala suerte, llegó la pandemia, evidentemente esto no es una cuestión política, llegó y ya está, no era... Pero claro, eso fue perfecto para ellos, dijeron, anda que bien, acabamos de frenar todo el movimiento que había, que realmente se había creado un movimiento maravilloso, y nada, nos lo fastidiaron. Bueno, a partir de ahí, ese año seguimos a nivel online, pues bueno, se hizo lo que se pudo, se hicieron jornadas, pero claro, no es lo mismo, ¿sabéis? Además la gente estaba en otras cosas, la gente estaba preocupada de problemas mucho más graves, que eran más inminentes, digamos, que la escolarización. Ese mismo año empezamos a hablar del recorte de la supresión de unidades. Era otro de los caballos de batalla del gobierno. De repente empezamos a ver y tenemos datos de que ya en el año 19-20 tenemos 374 unidades menos escolares. ¿Qué pasa? Os explico cómo hace la planificación escolar la consejería. La consejería, vosotros sabéis que existen unas ratios máximas que establece la ley general, que son 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato y FP. Bueno, en FP no hay. Y entonces, ¿qué pasa? Que la planificación que hace la consejería le hace a máximo. Lo hace diciendo, tengo 25 niños, si no tengo 25 niños, esa unidad ya no me vale, va fuera y la quito del medio. Y eso es lo que hace ahora. Y te dice al centro, escúchame, tú el año pasado no tuviste 50, pues entonces este año vas a tener una unidad menos. Y vas a salir con una unidad menos. ¿Qué ofertas a la población? 25. ¿Qué pasa? Que la gente, si tú sabes que en ese centro vas a tener problemas para que tu hijo se escolarice, busca otras soluciones. Al final no llegamos otra vez a las 50 y como no llegues a las 50 no recuperas la unidad ni de broma. Entonces, lo digo porque ahora mismo estamos sufriendo eso, ahora mismo estamos en todo ese proceso en el que se le ha comunicado a los centros cuántas unidades de salida tienen para el curso que viene. Y estamos en toda la campaña. Lo aviso también para que estéis atentos en los centros de vuestros barrios. De hecho, el CEIP Pablo Sotelo, que es el core de mi hija aquí en la calle Arroyo, pierde una unidad este año. Ya hemos salido el año pasado, tuvimos 26 niños y niñas en 3 años, infantil de 3 años, y montaron 2 unidades y la soportamos, no sé cómo, yo no sé por qué, nos dejaron estar con las 2 unidades, pero ya teniendo esa referencia este año, salimos con una unidad. Recuperar la segunda va a ser un peligro, va a ser. ¿Qué está utilizando el gobierno? La bajada de natalidad. Es cierto, y es verdad, la bajada de natalidad es una realidad, no hay niños, y es verdad que cuesta mucho trabajo decir y luchar contra eso, porque es verdad que son datos, y el INE te saca los datos y tú dices, sí que es verdad, sí que no hay población. Pero ¿qué ocurre con esto? Que nosotros, nuestra pelea y nuestra lucha ha sido, no suprimáis unidades, bajad la ratio. No tenemos por qué estar en 25 o en 30, no es necesario, estamos hablando de ratios máximas, es decir, tú tienes una carretera, el máximo es 120, pero tú no vas, vamos todos a 119, y es cierto, pero es verdad que no es necesario, tú puedes ir a 100, ¿verdad? Después te pasas en 5 kilómetros y te ponen la multa, claro, si es que vamos al límite, es que, pues eso es lo que pasa. Entonces, en todo este proceso, empezamos a denunciar toda la supresión de unidades, que Sevilla es una de las más atacadas en este caso, pero estamos hablando de que en 19-20 se reducen 374, en 20-21 568, en 21-22 239. Todo esto es gobierno de Ciudadanos con el PP, ¿vale? Ciudadanos con
con la Consejería de Educación. Estamos hablando de 1081 unidades en solo la legislatura que han hecho. Antes el PSOE ya había suprimido la suya, pero era un número bastante menor de todo esto en 4 años, que ha sido horroroso. En todo este proceso, nuestros compañeros de UTEA de Granada empiezan a denunciar ratios ilegales. Nosotros en la ley dice que tenemos 25, por ejemplo, de máxima en infantil y primaria, pero siempre hay un 10% que se contempla para las matriculaciones extemporáneas, que son las matriculaciones, bueno, de alumnos y alumnas que llegan, bueno, en septiembre porque han cambiado de domicilio, porque vienen, yo qué sé, temporeros en zonas que vienen y vienen en ese momento, cosas excepcionales. La Consejería empieza a usar año tras año y empieza a hacer matrículas de 27, de 32, de 33, y tú dices, esto no es una excepcionalidad, esto es un hábito. Entonces nuestros compañeros de Granada empiezan a hacer esas denuncias, llegamos a los juzgados. Lo que pasa es que eso es muy complicado de demostrar porque cada año va cambiando las matriculaciones en cada centro. Entonces el juez cuando llega dice, pero bueno, este centro ya no está en ratio legal, ¿ahora qué hago? Entonces era muy complicado, pero bueno, lo denunciamos, estuvimos ahí y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo de la denuncia de ratio. Nosotros no sé si conocéis la ILP, una iniciativa legislativa popular que hemos presentado, lo presentamos desde UTEA, pero conseguimos que todos los colectivos, volvimos a lo mismo del 4 de marzo, intentamos recuperar ese proceso de unión de partidos políticos, sindicatos, familias, estudiantes, todos los que pudieran participar, y presentamos esa iniciativa legislativa popular en el Parlamento por la bajada de ratio. Pedimos simplemente 5 unidades menos, es decir, 20 para infantil y primaria, 25 para secundaria y 30 para bachillerato, con la idea de que no la pasaran a trámite. Después ya en el debate parlamentario ya haríamos lo que sea. El camino de la ILP ha sido complicado, no lo siguiente, pero porque además nos han puesto muchas trabas en el camino. Muchas trabas por parte del Parlamento, que está obsoleto. Además no podéis imaginar lo que es tramitar algo con el Parlamento, o sea, es algo, parece que está en la Edad Media. El tema de los trámites administrativos es horroroso y menos mal que tenemos compañeras dentro que nos han ayudado en muchas cosas, pero ha sido muy difícil recoger la firma porque sabéis que después la gente colabora mucho pero no colabora tanto y al final cuesta mucho trabajo. Pedimos una prórroga que se puede pedir de 6 meses desde la plazo que nos habían dicho que tendríamos en agosto y dijimos, en agosto no podemos terminar, no estamos en periodo escolar, la gente está en otras cosas, vamos a pedir el periodo de ampliación, con toda tranquilidad, porque nunca en la vida en Andalucía se había rechazado una ampliación de una ILP. Es la primera en Andalucía, la nuestra. En pleno julio, recogiendo firmas como locos, montando mesas en todas las playas, en todos lados, horroroso, pero las entregamos. El 11 de agosto entregamos todas las firmas, entregamos 50.000 firmas, que se pedían 40.000, 52.864 si no me equivoco, y la presentamos. La presentamos en el Parlamento y conseguimos que se llevara a trámite y si conocéis el final, pues llegamos al Parlamento, dimos un discurso maravilloso y nos fuimos para casa. La consejera prácticamente no asistió a la defensa de la ILP, estaba comiendo ella en su comedor. Bueno, porque eso, a última hora nos adelantaron, llegamos a mediodía, estamos en un lado del frente para entrar, ni nos avisaron cuando estamos entrando para entrar tranquilamente, oye, que se ha adelantado vuestro punto. Digo, ¿cómo? Es que teníamos que defenderlo, que no es que dijera tú que íbamos de público para verlo, sino que íbamos a defenderlo. Horroroso. Bueno, lo llegamos, lo defendimos con toda nuestra dignidad, ahí lo tuvimos, pero evidentemente el Partido Popular con su mayoría absoluta, que es la nueva etapa del gobierno, nos la echa abajo y ahí se ha quedado, ¿vale? Entonces, todo esto, entramos ya en esta siguiente etapa, presentamos la ILP con el gobierno anterior, pero llegan las elecciones y ya el gobierno PP con mayoría absoluta ya se le ven las orejas totales, ya empieza a decir que me da igual, vamos, pues Moreno no estaba en el pleno del Parlamento, la consejera llegó tarde, en fin, todo un despropósito. Pero bueno, nuestro trabajo estuvo ahí, fue muy bonito porque fue maravilloso ver, por ejemplo, el empuje en verano. Todo el verano que estaba todo el mundo de vacaciones, yo estaba en los Pirineos, la otra no sé qué, y corriendo teléfonos, levantando a la gente, montando mesas, se consiguieron los vídeos. Teníamos, antes de irnos en verano, yo creo que teníamos recogida, conscientemente de que le habíamos contado 33.000 firmas. Pues fueron 20.000 firmas más las que conseguimos en verano, en menos de un mes.
Fue maravilloso porque la apuesta de la gente y la participación de la gente, cómo se volcó ante este tema, era un tema que nos parecía muy interesante porque era un tema que sabíamos que a todo el mundo entendía. Decía, ¿tú cómo no vas a querer que en clase de tu hijo haya menos niños en la clase? Si es que es más fácil, no te tengo que explicar que es que la profesora o el profesor atiende mejor a los niños. El problema básico hoy en día del abuso, o sea, la cantidad tan grande de niños que hay, es la cantidad de alumnado NEAE, que es el alumnado con necesidades de enseñanza y aprendizaje educativo, que nos encontramos. Estamos hablando de clases con 25 niños, pero de los cuales 7 tienen alguna atención especial. Una persona sola, por mucho que queramos, aquí hay muchos que somos profesores y profesoras y sabemos lo que significa eso. Vosotros imaginaros si tenéis que atender, vosotros tenéis que atender en 7 minutos y nosotros en 1 hora todos juntos. Es decir, la situación es muy complicada para que realmente sea una educación de calidad. Otra cuestión importante es que en esta supresión de unidades llega el gobierno del PP. Estamos hablando de que el año 22-23, que ya es gobierno del PP como mayoría absoluta, aparecen los datos y que aula suprimida hay 29. Empezamos a mirar, digo, no puede ser 29, no puede ser. Empezamos a rascar y es que el gobierno del PP, pues ya sabía y nos estaba viendo todas las denuncias que estábamos haciendo y que estábamos haciendo daño, dora, o sea, manipula los datos y utiliza un montón de dinero de los fondos europeos, utiliza para llamar el apoyo COVID, que ya ni estamos ni en COVID ni nada, se lo estaban inventando, para hacer como unidades fantasmas, entre comillas, ¿no? Doblan cursos, mandan a más profesorado a los centros y en vez de una unidad tienen 2. Pero es mentira, porque esa gente se va a su casa después, eso no es una plantilla aumentada, esa plantilla al año siguiente se queda igual. Entonces no son 29, son 276 unidades de nuevo, si contamos todos esos apoyos de COVID que se habían inventado ese año con dinero de fondos europeos. Todos sabéis que son fondos finalistas, se acaba el año y esa gente se va a su casa y las plantillas de los centros no aumentan. ¿Qué más cositas? Que ya llega el PP, aparte de lo de la ILP, que fue más, nos lo esperábamos evidentemente de alguna manera, pero fue una pena, ¿no?, que llegáramos ahí y que no consiguiéramos esto. El Partido Popular con mayoría absoluta abre ya campos peligrosos. Ha abierto el concierto de bachillerato y ha abierto lo más peligroso son los conciertos de FP. La FP mueve dinero a mansalva, pero a mansalva. Y ahora existe lo que se llama el Consejo Andaluz de FP. Se supone que es ahí donde se planifica toda la enseñanza de la FP. Yo estoy en la mesa del consejo, estamos los sindicatos, a nosotros nos han llamado. Se están sentando con toda la Confederación de Empresarios. Lleva un mes la consejera saliendo en todos los medios de comunicación diciendo: hoy me he reunido con la Confederación de Empresarios de Málaga, hoy con la de tal, porque la FP dual, porque la FP dual. ¿Cuál es para los que no sabéis de la enseñanza? La FP dual, vosotros sabéis que en la FP hay una parte que el alumnado tiene que hacer prácticas en la empresa. Pues este modelo de la FP dual, que viene marcado por la LOE y en línea estratégica del Partido Socialista a nivel estatal, la FP dual hay una parte que ya no es una parte de las prácticas las hace la empresa, sino prácticamente, no sé si es el 40% de los estudios de ese módulo son en la empresa. Entonces la empresa se supone que tiene que tener un tutor, digamos, educativo dentro del centro, un formador. Evidentemente, yo no lo sé si lo están haciendo porque no lo estamos controlando. No nos dejan, los sindicatos de la enseñanza no nos están dejando entrar. Están convocando a los sindicatos de los empresarios y la empresa es la que decide cómo van a hacer esos estudios y cómo lo van a hacer. Y quién va a tutorizar, cómo va a tutorizar al alumno o a la alumna. Y luego otro problema más grave, estamos en Andalucía, no estamos en el País Vasco ni en Cataluña. No tenemos un tejido empresarial que le permita al alumnado tener una formación integral. Hoy en día, ¿cuántas empresas grandes hay aquí que un alumno, una automoción que está en la SEA? Pues todavía puede tener varias ramas, pero hay otros centros, una que hace estética, pues se va a la tiendecita de al lado de su casa, hace sus uñas y sus cosas, pero mucho más no hace. O a, no sé, estoy dando por ejemplo, pero no tenemos tejido empresarial en Andalucía que responda a una FP dual de verdad de calidad. Ese alumnado no va a estar formado en condiciones. Esto significa negocio con las empresas y, sobre todo, privatización, que lo que van a hacer es concertar toda la FP y en vez de buscar una buena oferta de la pública y realmente reforzarla, siguen concertando la FP y se la están cargando entera.
palabras textuales de la consejera, yo voy a concertar todo lo que haga falta. Es decir, si yo no tengo capacidad para sacar más unidades de FP, pues las voy a concertar, pero así, tan pancha que se queda y sin ningún problema. Entonces, tenemos varios problemas. Uno es los conciertos educativos, que además están protegidos los conciertos cada 4 años. Hasta los 4 años no se les revisa si sus unidades van bien o no. Los coles concertados, si el primer año se quedan con 10 alumnos en un curso, pues con 10 alumnos para adelante hasta el final, hasta los 4 años, hasta que no les revisen. Y cuando les revisen ya veremos, porque también los coles concertados hacen su trampa para después que no le quiten ninguna unidad. A nosotros los públicos todos los años nos van quitando unidades. La FP, que es un peligro horroroso, y el tema de la supresión de unidades ratio, que va un poco unida, porque la supresión de unidades pasa por reducir la ratio y conseguir que la atención a la diversidad sea mucho mayor y podamos mantener esa escuela pública que de verdad atienda y con equidad y con calidad a toda la ciudadanía, que como sabéis, igual que estamos hablando de la sanidad, los servicios públicos, lo interesante es que toda la ciudadanía tenga derecho y acceso a unos servicios públicos de calidad, porque si no entramos en desigualdades y en situaciones de clasismo absoluto. Y creo que he hecho un resumen lo más rápido posible para no enrollarnos mucho y que podáis vosotros participar. ¿Vale? Preguntas, cuestiones que queráis plantear. Roberto, sí, para el último, Sí. no sé, yo a lo mejor soy muy mal pensado, pero me da la sensación de que una empresa está hecha a ganar dinero. Y el tema de la sanidad es como muy perverso, porque creo que me corrijo si estoy equivocado, que una empresa no le interesa curar, le interesa cronificar las enfermedades para que consiga el medio hasta que muera. Quiero decir, la atención primaria, no sé cómo van a atender una empresa privada de la atención primaria que tiene una función importante que es evitar que la gente tenga que ir al hospital, curarse antes de tener que gastarse dinero en el paciente. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, te explicas perfectamente, porque eso lo hemos pensado también en general en sanidad. Porque están haciendo esto si la atención primaria no le interesa a la empresa privada, ¿no? Le interesa coger las migajas de lo mal que funcione la sanidad en general, pero la atención primaria que hace lo que hemos comentado antes, ¿no? Prevención y promoción de la salud. El problema es que lo que nos está quedando de atención primaria desde hace unos años, eso no es atención primaria, eso es el McDonald's de la atención primaria. Eso, que atención primaria sea que yo llame a 30 pacientes que no les veo la cara por la tarde, pues eso lo puede hacer un médico contratado sin especialidad desde cualquier punto del planeta, subcontratado por lo que tiene Movistar. Tiene un seguro de médico 24 horas. Acceso, lo llama y tenemos un médico 24 horas. Eso no es atención primaria. La atención primaria en España empezó en los años 80 y el programa lo ideó un internista y tenemos unos médicos de familia, somos todos muy orientados a la mentalidad del internista, ¿no? A diagnosticar enfermedades y tal. En Sudamérica están más orientados a la salud pública, a la prevención y promoción de la salud. Y es lo que de verdad debe ser la atención primaria, promoción y prevención de la enfermedad. Entonces, claro, una atención primaria de la de verdad a la privada no le interesa privatizarla, pero en lo que nos estamos convirtiendo, que es en un producto de consumo más para la población, de la inmediatez de me pica aquí, porque en fin, para que vamos aquí el melón también de que es un producto de consumo más la sanidad y tenemos, no, por desgracia no sabemos lo que tenemos, no valoramos que hay otros países del teórico primer mundo como Estados Unidos que la clase media y la gente incluso con poder adquisitivo, su preocupación fundamental es perder la salud y no poder acceder a servicios médicos.
que el principal motivo de bancarrota familiar es las facturas médicas, que los diabéticos no pueden acceder a la insulina, que la resistencia bacteriana es porque la gente compra antibióticos para animales por no ir al médico. No somos incapaces de ponernos en esa situación porque hemos vivido un privilegio que es tener unos profesionales de llegar, quiero hablar con mi médico, y vas y hablas con el médico, ¿no? Y te opina y bueno, pues eso, que eso es lo que creo yo que quieren hacer. Hacer un sucedáneo de la atención primaria, y eso sí puede tener cierto negocio por la inmediatez que han convencido a la población que eso es tener sanidad, que se me ocurra ahora mismo una duda en Google y quiero un médico que me la resuelva. Y la sanidad pública es mucho más que eso, es atender a los determinantes sociales, a los hábitos de vida, a las problemáticas sociales de la población, que son lo que influyen en la salud. En fin, pues yo creo, es mi percepción, que va la cosa un poco por ahí. Y la verdad que no sé si vamos a poder pararlo, porque todo este dinero que han prestado de fondos COVID y demás a nivel europeo, todo eso van con unos condicionantes de políticas a nivel sociosanitario que no sé si vamos a ser capaces de frenarlo, pero bueno, hay que intentarlo porque... ¿Tenéis alguna comparativa entre comunidades autónomas? La idea de que el País Vasco, por ejemplo, se dedica más dinero por habitante. Claro, sí, yo los números no me los sé muy bien, pero claro, hay comunidades en las que se está dedicando mucho más dinero por habitante. Por desgracia, Andalucía es una de las que va atrás en atención primaria. Es verdad que el presupuesto de la Junta este año es más alto, pero se está yendo todo a conciertos y a farmacias, a externalización y a farmacia. Y si entonces si sale la consejera diciendo este año el presupuesto ha aumentado, es verdad, pero para primaria no va nada, va todo a los conciertos y a gastos farmacéuticos, que esa es otra. Y por comunidades, pues Madrid está fatal también, porque vamos a decir. Pero en general es una problemática, yo creo, de todo el Estado. Aquí lo que has comentado del tema de Madrid, los medios también de desinformación, por desgracia, por ejemplo, para decirlo, tampoco están ayudando mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid, me imagino que sí se están moviendo más, aparte de la movilización histórica esta que hubo no hace mucho y que ha habido, y ahora también está el paro que están haciendo, que ya también se están sumando los enfermeros, ¿no? Y los TKE. ¿Aquí hay algún atisbo de que se vaya a hacer algo parecido, igual tiene el sentido de apoyo? Pues que también nosotros en el sentido que estamos apoyando. Aparte de que en Marea Blanca pues no se deja de hacer activismo en este sentido y está en diferentes plataformas de los pueblos en los que están participando comisiones y demás, comisiones obreras, hace no mucho se ha creado un sindicato de médicas y médicos de atención primaria que tiene ahora mismo convocada una huelga indefinida. Lo que pasa es que está saliendo poco en los medios, pero hay una convocatoria de huelga indefinida de médicos de atención primaria, que en algunos centros lo habréis notado, que hay algunos, muy pocos, porque hay quien no aguanta una huelga indefinida, y sobre todo porque es un sindicato que conoce muy poca gente. Son las cenizas de una plataforma de médicos que surgió hace unos años, de Basta Ya, no sé si os suena. Sí. Estuvo también en Marea, estuvimos, porque yo estaba también allí en Basta Ya. Y este sindicato ya ha contactado con el resto de sindicatos, incluso con partidos políticos, con idea de hacer un revulsivo, y con plataforma ciudadana. De hecho, tuvimos una concentración el sábado pasado en la puerta del SAS, participó Marea Blanca también, estuvo allí Sebastián comentando. Y María se ha comprometido a una serie de acciones que hace el sindicato, pues a poner alguna mesa informativa para la población también, y se está haciendo acercamientos con otros sindicatos también para aunar movilizaciones, porque realmente la problemática, aunque a nivel del personal los médicos son los que más están huyendo de la atención primaria, pero
problemas de todo tipo de personal. Están personal administrativo, enfermería, debería haber más fisioterapeutas, psicólogos de atención primaria, en fin. Y ahora mismo hay movilización, lo que pasa es que no están teniendo todo el seguimiento. Ya, gracias a que ese pequeño sindicato, de forma así un poquito kamikaze, le decimos, se ha lanzado ahí a una huelga indefinida, nos ha dejado todo, pues ahí está como tirando al resto de organizaciones a que se sumen un poco a las reivindicaciones, porque la mayoría, hubo una mesa la verdad que fue por internet, en Granada, participó este sindicato, el compañero de comisiones, Luis Pierre, ¿no? El de comisiones, también el de la autónoma de Sindicato Médico de Andalucía, estaba Antonio Macías de UGT, estaba allá, y había una persona que era de Plataforma Ciudadana, de pacientes. Y todo más o menos el análisis era parecido. Tenemos que unirnos para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública. Exactamente, yo creo que ese es el tema. Sí, Que sí, vamos sí. cada uno, verá, trabajamos los dos en el Hospital Macarena. Entonces somos personas de administración en el departamento de personal. Sí. Y entonces es que es un problema que lo tenemos todos. Porque hoy, yo termino, cuando terminan el trabajo, que me meto en casa y es que ya no tengo luego por la tarde ganas de salir nada, porque es que estamos reventados. No solamente, verán, somos no sanitarios. Aquí se habla mucho de los sanitarios y se tiende un poquito a generalizar, pero sanitarios y no sanitarios estamos todos iguales. Todos. Yo he dicho, lo he comentado al principio, Sí, sanitario y no sanitario, exactamente. Pero yo creo que el tema está en que vamos un poquito, Cada no uno, estamos sí. unidos para nada. Ese es el problema fundamental en el SAS. Claro. Y me parece que a lo mejor en la educación igual, pero bueno, te hablo de sanidad porque llevan muchísimos años en el SAS. Entonces yo creo que ese es el problema. Primero, que no estamos unidos, y segundo, que tampoco no contamos tampoco con los ciudadanos y con la ciudadanía. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que tenemos que involucrar a las personas. La persona no sabe, es porque es lo que tú estás diciendo ahora, que es como si consumiéramos un producto más, la sanidad. Pero no nos damos cuenta que como se termine eso, nos va a ocurrir como está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahora mismo, a nivel general, no nos estamos dando cuenta de lo que nos puede venir, porque nos está viniendo, porque ya estamos saturados, no, más para arriba. Sí. Y entonces es que es tan lamentable porque Es muy nosotros triste, llevamos ya cerca de 40 años en el SAS. Entonces ya sabemos más o menos de qué va la cosa. trayectoria. Exactamente. Entonces hemos visto cómo éramos un referente a nivel internacional. Porque lo hemos visto, en Macarena han venido gente de Japón, han venido de Estados Unidos, han venido porque éramos un referente. Y que ahora somos, vamos, nosotros no, hablo a nivel general, porque es sanidad general, no solamente en Andalucía, porque ayer no sé si vieron ustedes lo del telediario, que lo hicieron desde el Miguel del Rocío. El telediario de las 9 lo hicieron desde el Miguel del Rocío. Estuvo muy bien. Sí, pero claro, muy preparado, ¿eh? Pero estaba todo maquillado totalmente. Totalmente maquillado. Estaba maquillado totalmente. Entonces, pero que es una pena que tenemos unos recursos tan extraordinarios a nivel de recursos humanos, como material, como de instrumentación. Tenemos un recurso y que lo estamos perdiendo, pero es que se está yendo así, se está yendo, que es que no nos damos cuenta de lo que nos viene, no nos damos cuenta. Y es una pena, para mí es penoso, muy penoso. Y los sindicatos mayoritarios que están callados, no hacen nada, nadie montaban. Y no sé, exactamente, vemos que hay una apatía, como decir, verá, te digo a nivel personal, también me ha ocurrido a mí, éramos de los que salíamos, los que hacíamos huelga, hemos hecho de todo, la vida y por haber, pero ya luego hemos dicho, no, siempre vamos los mismos, siempre estamos los mismos en el SAS, en la puerta del SAS, entonces llega un momento que tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo ya? Y puedo entender, porque yo al fin y al cabo, dentro de nada, intentaremos jubilarnos. Entonces,
Y ahora se nos presenta otro problema, el baby boom del SAS. Nos La vamos cantidad de en el jubilaciones. SAS, en nada de tiempo se va el 80% de los trabajadores y trabajadoras. Eso sí que, encima de lo que ya tenemos, se nos viene la pero encima, pero buena. Entonces, la verdad, para mí es una pena como estamos viendo el deterioro tan lamentable. Yo creo que la clave está en esto que estamos haciendo aquí, en plataformas como Marea Blanca, Divulgar más el problema que nos viene. de concienciación Exactamente. a la ciudadanía. Por Exactamente. desgracia, somos una sociedad, y nos vamos a meter todo el mundo, que nos movemos por mucho individualismo, por que me solucionen a mí mi problema. Somos muy particular. pasivos. Pero bueno, también podíamos aprovechar esa coyuntura y, como está haciendo Marea Blanca, ir a las puertas de los centros de salud y de los centros hospitalarios y decir, ¿usted qué problema tiene? Pues esto está pasando en sanidad. Y dar el enlace de reclamaciones al SAS y abrir algún tipo de recurso en que la población aprenda a defenderse. Hay que implicar a la población. Yo creo que tanto a nivel de profesionales Sí. como a nivel de la población, que en sí somos, vamos a meternos todos porque todos somos usuarios. Usuarios, claro. Entonces, vamos a meternos todos. Todos tenemos que tener que implicarnos en esto, porque es un tema de que a la puerta de la esquina prácticamente. Tenemos un problema Hasta que no grande. se sufre no se da uno cuenta. Exactamente. Y los que estamos ahí, como vemos personas con esas dolencias que vengan a peregrinar por los hospitales y las pruebas tardan y eso me parece algo malo y al final Hay algo una malo demora y generalizada en todo. tal, y tú allí venga a llamar gente y no hay manera En porque todo, está todo atascado y al final acaban en un privado y tú dices, esto, por favor, esto era necesario. Exactamente. Y que se hagan tantas cosas en conciertos, pues resonancia, Bueno, intervenciones, y eso no era más barato poner a un técnico de radio por la tarde. Exactamente. Bueno, esa es la gran mentira de la privatización, que es más barato los conciertos claro, educativos claro, y mentira, sanitarios. lo que sabemos. No, Lo sabemos, mucho más claro. que esto al final. es un plan claro de una serie de poderes que tienen acciones en los medios de comunicación y venden la moto a la población y claro, tenemos que intentar unirnos y para contener lo más posible, que hasta cierto punto no vamos a poder, pero en la medida de lo posible, porque es que va a llegar un día que le haga falta. Yo cuando me metí, aparte de sanitaria y tal, y veía todo esto, yo digo, yo me gustaría que no llegue el día que a mí o a un familiar mío le haga falta algo y diga, como no me involucré entonces, ahora me veo en esta situación, ¿no? Pues, Vicente. No, yo creo que no nos damos vuelta a esto, ¿no? Pero que hay una cosa que sorprende, ¿no? Estamos de acuerdo que esto no es algo subjetivo, sino que objetivamente se está llevando un camino equivocado desde el punto de vista del interés público y la sanidad pública. Que la sanidad privada no es la solución a la sanidad ni la salud. Hay muchísimas formas de enfocarlo, pero todas llevan a la objetividad de que eso no es cierto. Hasta ahora la sanidad privada juega con pequeñas cosas, ¿no? Esa cama tan bonita, esa habitación tan agradable, esa música y lo musical. Lo malo que es que ahora está jugando con algo que acaba de decir que es preocupante, que la sanidad pública está dejando de ser mínimamente una respuesta de salud. Cuando alguien tiene un problema oncológico y tiene que esperar 5 meses, ya no es un tema de la cara bonita, ya es que además o me muero, y además te riñen, ¿para qué te muero tan pronto? Haberte esperado un año. No puedes plantearte así. Eso el tema es bastante gordo y objetivo. Los intereses son increíbles. Los fondos de inversión están metidos en historia, esto es una fuente financiera de fondos de capital importantísimos. Los medios de comunicación también están en medio. Entonces, claro, la dificultad que tenemos que plantearnos es cómo contrarrestar esa fuerza tan potente, ¿no? Y sobre todo porque además sería tan evidente, tú dices, si todos estamos perjudicados, si cuando vas a un centro de salud de 100 que están en la sala de espera, 80 tienen motivo para cabrearse, otros 20 a lo menos que van a recoger una receta circunstancial. Pero algo nos está fallando ahí en medio y ahí hay que hacerlo, no reñirnos que estamos, porque siempre hacemos eso, ¿no? Reñimos a que venimos, pero hay que hacer una reflexión
de en qué estamos fallando, porque obviamente las cosas cuando fallan no fallan porque sí, también fallan porque fallamos la estrategia de montarlo. Y ya está. Entonces yo no insisto más porque yo creo que está en la mente de todos. Pero, y hay una cosa también, una pregunta que quiero hacerte. ¿Por qué esta bandeja que le ha entregado el Sindicato Médico Libre al gobierno de Bonilla, habiendo hecho un acuerdo donde dice que solamente van a haber 35 con los médicos de la mañana, y qué pasa con el resto? ¿Se pagan la semana siguiente o qué pasa? Pues, a ver. Bueno, por una parte, la pregunta esta de lo del sindicato médico. Yo tengo contacto con compañeros de sindicato médico y hay de todo, como en todos los sindicatos, y había gente muy bien intencionada con este primer acuerdo de limitación de las agendas, porque yo estoy saliendo a las 4 de la tarde llorando. Entonces, eso había que intentar cortarlo. Y entonces lo mismo se está llegando a ese acuerdo en otras comunidades, se está viendo como algo positivo, limitación de la agenda. Lo que pasa es que no es lo único ni suficiente. O sea, que está claro que yo, no sé si es limitación de la agenda, pero que a mí la carga de trabajo tiene que ser asumible en mi horario laboral. Si no, atiendo malamente a la gente o me voy a mi casa llorando, una de dos. Y después no todo el mundo tiene ni circunstancias ni posibilidad de echar unas jornadas de 12 horas, que eso, en fin, que cansa muchísimo. Entonces, yo creo que, claro, como vamos a decir que casi todos los sindicatos tienen un poco esta dinámica de hacer una negociación, ponerse un PIN me lo pongo yo, otro se lo pone el SAS y... No, estoy totalmente de acuerdo, vamos, que sea parte y entonces es una dinámica que, bueno, que existe y que es así. Pues no es suficiente para la problemática que tenemos. Tendremos que todos los sindicatos dejar un poco al margen las necesidades de protagonismo en según qué cosa y unirse por un bien común. Ya no he enfocado mejor bien la pregunta. Si estás de acuerdo con eso, yo creo que todos los personas tienen derecho a que le digan yo no puedo estar aquí 4 horas más. Pero el planteamiento es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de meter más personal? Claro, no, es que eso se ha quedado así en un papel. El acuerdo es, me limita mi grupo, pero ahí no se ha planteado pensando en la salud de las personas, diga, a cambio de que mete más personal, mete más presupuesto, eso se ha quedado corto. Es que ha sido un acuerdo un poco para sindicato médico sabía que no iba a llegar a la huelga. Sí. Sabía que no iba a llegar, que iba a desconvocar, entonces pues yo consigo un acuerdo, desconvoco y una para ti, otra para mí. Y era un poco así como lo estaban organizando, que se ha visto que no es suficiente y que hay que hacer más cosas. Respecto a lo que has comentado al principio, yo estoy en Marea Blanca, pero creo que tendríamos que hacer algo de autocrítica de por qué no le llegamos a un sector de la población que a lo mejor ideológicamente no votan lo mismo que la mayoría de los que estamos aquí, pero que sí creen en la sanidad pública y en la educación pública, y los hay. Yo tengo muchos compañeros de trabajo que sé que tienen otra ideología política, pero sí que creen en la sanidad pública. Yo creo que esta bandera que hemos hecho en la izquierda de los servicios públicos, no sé si puede ser contraproducente, porque creo que las asociaciones ciudadanas deberían poder ser más transversales para llegar a todas las ideologías de los vecinos, de las vecinas y poder tener más fuerza. Porque ahora mismo hay asociaciones que, pues, personas que crean que quieren defender la sanidad pública y no se sientan del todo vinculadas a la ideología de la mayoría de la gente que forma parte de esa asociación, pues pierde el interés. Tendríamos, creo que como autocrítica me hago yo también, que encontrar la fórmula de que, está claro que hacemos política, ¿no?, en todo esto, pero que tuviéramos un poco más de una visión más amplia y poder llegar a todos los vecinos, aunque no voten lo mismo que nosotros. Porque es que hay cosas en las que sí estamos de acuerdo, como puede ser defender la sanidad pública. Yo quería preguntarle a Olga
en lo que estamos hablando aquí de implicar a la población en la defensa de lo público, porque yo creo que hay tres cosas más o menos importantes ahora para toda la gente. Otra cosa es que haya conciencia de ello. Una es la atención al medio ambiente, que lo tenemos el planeta muy cochambroso, hemos echado a perder. Otra es el problema de la paz, que ahí todos los medios van a favor de la guerra últimamente, pero que yo creo que se puede transformar en un problema muy gordo. Y luego la defensa de lo público, que está más cercano a la gente y que yo creo que en torno a lo cual nos podríamos unir pues una gran mayoría de la gente y desde luego de las corrientes progresistas, y que tiene mucho que ver con lo que es el Ateneo, porque es un concepto de democracia profunda, real, que tiene que hacer de la defensa de lo público una de sus primeras banderas, ¿no? Porque si lo público decae, mucha gente va a vivir una vida precaria. Y a la hora de... Claro, no debemos de desanimarnos porque, bueno, el personal está muy desmovilizado, han cambiado mucho las maneras de vivir, hoy se vive mucho en la casa y con la tele, mucho individualismo, pero nosotros tenemos que seguir en la defensa de lo público. Y es verdad que, como nuestros altavoces son muy pequeñitos ante los medios de desinformación, como se hablaba, pues a veces decimos queremos llegar a más gente y tal, ¿no? Tenemos que buscar los medios, pero tenemos que ir para adelante porque no queda otro camino que la defensa de lo público. En el caso de la enseñanza hay un cauce quizás diferente respecto a la sanidad, que es por lo que yo te quería preguntar, cómo incide toda esa lucha vuestra de defensa de la enseñanza pública respecto a los padres, porque claro, ahí está ese cauce de relación que afecta a toda la población, que son los padres, con los cuales tenéis un trato asiduo, y quería preguntar por el grado de implicación de los padres, que a veces es poco, pero bueno. Mira, pues no sé si contestarte yo o que te conteste Rocío. Rocío es de FAMPA, de la Federación de AMPA de aquí de Sevilla, y nosotros una de las líneas estratégicas, por lo menos de nuestro sindicato, y sé que otros compañeros que están por aquí también, era trabajar con las familias, porque igual que estábamos diciendo, es importante que los pacientes se entiendan que esto es una cuestión de que nos va a afectar a todos, y a los pacientes los primeros, en el caso de las familias, son sus hijos y sus hijas, y evidentemente son los que, y además te digo una cosa, en la delegación escuchan más a la familia que al profesorado. Nosotros llegamos a reclamar cualquier cosa como sindicato, como profesorado, y tú lo sabes, y nos dicen sí, pero llega la familia, montan 4 pitotes allí fuera y por lo menos las escuchan mucho más que a nosotros. Entonces era una cosa de, tenemos que trabajar en conjunto, esto es una cuestión, y de hecho todo este proceso que yo he contado desde el decreto de escolarización está hecho mano a mano con FAMPA, ¿vale? Entonces nosotros llevamos ya años trabajando con las familias mano a mano. Es difícil, pero ya lo sabes, han llegado, están ahí, y ahora mismo tienen la junta directiva de FAMPA, están funcionando estupendamente, y creo que tenemos un buen trabajo conjunto. Con nosotros, con gente que está aquí presente, con algunos sindicatos, con otros ya te digo yo que no. Como tú has dicho, perdona, me ha hecho así, digo, no, porque yo estoy orgullosa de cómo trabaja mi sindicato, sinceramente, no lo digo, pero yo, o sea, nosotros nos hemos llamado, te digo así en familia, el sindicato Sangui, porque nosotros intentábamos traernos a los de la mesa sectorial, a los que no estaban en la mesa sectorial, que siempre hay problemas para trabajar en conjunto, y era muy difícil. Y la manifestación del 4 de marzo costó mucho trabajo sacarla para adelante. Igual que eso llevamos al Partido Socialista. Y yo tenía que hablar con el Partido Socialista y yo decía, es que me estoy comiendo esto, pero le tengo que decir que está el 4 de marzo allí. Y decíamos, o estamos todos o no la damos con sopa. Y fue nuestro objetivo era trabajar con la familia y trabajar con todo el mundo y tragándonos, como tú dices, muchas cosas, porque son gente con la que a mí no me gusta trabajar. Sé que hay que hacerlo porque si no, esto no se enfrenta y no llega a ningún lado. Antes de que hable Rocío, tiene la palabra. Entiendo el nombre yo. Primero quería daros las gracias a todos por las exposiciones que habéis hecho. Y luego iba a plantear algo parecido a lo que había dicho el compañero que intervino antes. Yo creo que está muy bien, es muy importante que sigamos divulgando qué está ocurriendo en la sanidad y la educación pública, que son pilares fundamentales de los servicios públicos,
pero también es muy importante que hagamos una autocrítica, y lo digo que también he tenido una responsabilidad en el sindicato de enseñanza de CGT, alguna autocrítica acerca de qué estamos haciendo nosotros. Yo siempre recuerdo una frase de Warren Buffett de unos 20 años que le dijo a un delegado sindical de una vez una empresa, le dijo: chaval, esto es una guerra de clase, no te has enterado, y la mía le está ganando la tuya por 10-1. Ellos llevan muchos años con una estrategia perfectamente planificada. Es verdad que nosotros vemos, atisbamos por dónde van los tiros, pero creo sinceramente que no hemos sabido responder adecuadamente. Disculpadme la comparación, pero a veces me veo como un perro caniche, que ladra mucho, pero asusta poco realmente, porque no tenemos capacidad de morder. Y estamos muy dispersos en las movilizaciones. Eso que tú has comentado, esa huelga indefinida, he de decir que fue un debate que tuvimos en mi organización y obviamente la rechacé rechazamos por fortuna la mayoría del plan. Estamos llegando a un punto en el que estamos frivolizando el término de la huelga como herramienta de lucha. Estamos convocando huelgas generales, vamos, yo las he convocado, es llegar, meter un papel de verdad, metemos 2 o 3 papeles en distintos registros, y después, pero una huelga hemos de convocarla para ganarla. Y hemos de convocarla con objetivos clarísimos, sabiendo contra quién vamos, y hablo así, contra quién vamos, qué estamos persiguiendo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Pero entonces lo que veo es mucha dispersión, convocamos manifestaciones, ha habido semanas con 4 y 5 manifestaciones. No existe coordinación en una ciudad como esta, donde sería relativamente fácil coordinarnos y cada uno por un lado. E insisto, no golpeamos ni con inteligencia ni con fuerza. Y ellos sí, ellos llevan mucho tiempo aplicando la conocida estrategia de la rana, que la van a ir viendo poco a poco. Cuando te das cuenta del agua está hirviendo y ya no podemos salir porque nos han hervido. Hace años que vienen con esta estrategia. Hace años, ¿te acuerdas algo cuando empezaron con el plan de apertura de centros? Van permeando, o sea, la permeación que hay en la sanidad de la educación pública es brutal. Han ido poco a poco. Yo, por ejemplo, tengo que comentarte después, tengo entendido que en los 80 o los 90, no recuerdo bien, hubo un plan integral de salud por distritos donde se contemplaba una intervención humorística que, bueno, una plantilla de psicólogos, sociólogos, médicos, enfermería, y las farmacéuticas presionaron hasta tal extremo que se retiró ese plan. Y vamos a un sistema, tú hiciste alusión a ello así de pasada, de una medicina, o sea, una salud medicalizada. Estamos cronificando enfermedades y estamos dándole beneficios a las grandes farmacéuticas. Que por otra parte también me gustaría que me comentaras si es una leyenda o no esa permeación que existe a base de congresos médicos, yo pago, yo debo de pagar y tú recetas. Y no hay más que eso, la medicación que yo receto. De mismo modo, Olga, que nosotros tenemos que centrarnos también mucho en qué hacen tantas entidades sin ánimo de lucro entrando en las aulas. Mornese, La Caixa, Pensan, cómo estamos afectando, y hay compañeras y compañeros míos, joder, Joaquín, es que son 17.000 pavos, el ProAplus, y ¿estamos realmente respondiendo de verdad al ProAplus? Entonces, claro, vamos un poco como a retranca, e insisto y ya termino, creo que el problema, aparte de la división que comentabas tú, es que no apuntamos bien y no golpeamos con fuerza. O sea, en algún momento tenemos que decir, vamos a ir por aquí. Me parece bien que decir, yo creo que este espacio está bien, el ámbito del barrio, de las asociaciones vecinales, bueno, son espacios en los que realmente se puede explicar y se puede proponer. Es que lo que creo que ahora que empecemos a proponer cómo vamos a poner pie en pared, porque efectivamente nos comen. Nos comen. Y termino, soberanía popular bajo mínimo. Cada vez estamos más en manos de entidades transnacionales o grandes fondos de inversión, no sé quién lo comentó, que ahora mismo equivalen al tercer PIB en todo el mundo. Vanguard y BlackRock son fondos de inversión con intereses en la farmacéutica, en la educación, y si fuese un país serían el tercer PIB del mundo. Entonces, a ver cómo luchamos contra eso. Por cierto, la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación están participados por estos medios. Así que... Y estamos hablando de, digamos, secundaria primaria, de la universidad. Vamos, porque no conozco el tema, pero ahí lo llevamos. Sí. Yo vivo en las Candelarias, en Sevilla, y yo la parte de Chumbarrio igual está desplazado. O sea, no... Entonces, hace unos meses, yo pasé por la Cagate para... y tal, y digo, como si otro furgones de policía, pues como si hubiera un atentado o algo, y luego me entero que iban hacia un centro de salud de Rochelande, donde los pocos vecinos que con clase, los jóvenes de Rochelande se estaban manifestando, y se llegaron a los vecinos.
Eso salió en la prensa de los medios, lo criminalizaron un montón. Se fue la cosa, pero claro, como yo vi el despliegue de vídeo que ha pasado, porque en mi barrio pasan muchas cosas, yo de guardar en la calle, yo un narco, pero es que por favor no era, porque no quiero decir la calle, me puede identificar. En mi calle hay un narco, ¿vale? Y sin embargo, según sabe que hay ahí, y la policía no va para nada. Sin embargo, 8 o 10 furgones de policía para unos cuantos vecinos que se han manifestado a la defensa de la sanidad pública. Claro, hablamos de la unidad, efectivamente, la unidad es la clave. Que es lo que quiere el sistema. Yo estuve en la 2014 en la Facultad de Política de la Olavide cuando se presentó Podemos. Y yo di un discurso, estaba en Madrid, que yo decía, es el sueño de la izquierda, de la unidad. Estaba el Rejón allí, estaba Luis Abril, en fin, estaban allí todavía Teresa Rodríguez, toda esa. La unidad era la clave. Efectivamente, cuando se pudieron, cuando no puso la otra. Mi forma de ver las cosas, yo creo, como ha dicho alguien por aquí, al final somos 7. Yo hace unos años, 2 o 3 años, fui a la presentación de un libro de Arreso Tirado, allí en la Alameda. Éramos 7 o 8, y había eminencias de la ciencia política en esa conferencia. Un tal Atilio Borón que estaba por allí, o sea, quiere decir que éramos 7 o 8 porque no publicitamos muchas cosas. No damos publicidad en nuestras redes sociales, oye, vamos a hacer esto. A nivel vecinal, yo planteé, pasa que por mi profesión no puedo, plantear la candidatura municipal para las municipales, porque yo en mi barrio lo que se habla es la Peña Rociera. Yo escucho lo que se habla en los bares de mi barrio, y no se habla de el sí es sí por desgracia o de los compañeros, se habla de la última canción de Paquirrín, que por desgracia se confunde con el de por la calle, no sé por qué, pero bueno, no, es decir, no leemos los pasos, no leemos, entonces, yo cuando mi madre falleció hace 1 año y medio, a mí me tocaba la chavala, casi 90 años, pues en una agencia tardamos 6 horas. Entonces la gente empezó a quejarse un 17 de julio. Y yo allí hice política, entre comillas. La gente empezó a quejarse y digo, señores, pues a la hora de votar, piensen en el voto. Hombre, ¿qué tiene que ver? Digo, todo. Tiene que ver todo. Entonces, nuestra batalla es una batalla que tiene que empezar desde la propia base, en redes sociales, y termino. A esta gente que siempre están dividiendo la izquierda, sea los que sean, porque ahora lo del andalucismo ahora está, que yo no estoy en contra del andalucismo, pero yo soy andalucista primero si mañana encuentran petróleo en Sevilla. O sea, bueno, primero Sevilla por el sí o todas estas cosas, pero como no hay petróleo, y además, pues, lo que quiero decir es que la unidad es la clave y a todos aquellos que dividen hay que confrontarlos. Que nos bloquean, que nos bloqueen. A esta gente que hacen frentes ahora de sumar, no sé qué, decirle, señores, la unidad, darle caña para redes sociales, que escuchen que hay gente que le está dando el repito brillo, ¿no? Cuidado con lo que hacemos. A mí me han bloqueado a esta gente en el de Teresa Rodríguez y tal, por decirles que son gente que dividen a la izquierda. Que no tenemos que estar siempre presentando un nuevo partido político. Y luego a nivel de calle, a los vecinos, yo desayuno, porque no, los pequeños luego me puedo mentir desayunar en los barrios, a los vecinos cuando ponen Ana Rosa, cuando hablan de la sanidad, decirles, señores, pues la culpa es vuestra porque votamos, es que yo paso de la política, pues ese es el problema. Que como tú pasas, ahora gente pega 10 horas bien de Rocío, ahora te lo cuentan, se quejan. Digo, no te quejes y participa. Entonces lo que quiero decir es que es un poco todo, es desde el momento en que uno coge un Uber, un Cabify en lugar de un taxi, está participando de esto. Entonces, lo que quiero decir, la unidad es la clave. Y si no somos capaces de confrontar desde la base y dejarnos de, digamos, de utopías irrealizables y vamos a la base a confrontar al vecino, porque todos tenemos vecinos, todos vamos a comprar, todos decirles, señores, que nos va la vida, que la defensa de la sanidad pública nos va la vida. Y ya está, no lo quiero decir. ¿Tú querías? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy de acuerdo con casi todo, con la gran parte de las cosas que se han dicho. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, esto es una batalla cultural que estamos perdiendo. No sé si es que no hacemos bien las cosas, que dejamos de hacer cosas que deberíamos de hacer. Yo, por ejemplo, hablando de mi libro, en este caso, que es más la educación, que por supuesto todo lo público, se habla muy poco de educación y de educación pública. El otro día Natalio Blanco, ¿no?, hace un artículo en el diario 16, aunque es verdad que con Radio Televisión Andaluza ya no puede ser referente de nada, pero le dedican a hablar de educación, creo que eran 7 minutos, 11 segundos, eso te da un poco la clave, ¿no?, de la situación. Incluso en plena época electoral para el gobierno de la Junta de Andalucía, aquellas opciones que se entiende que son progresistas en defensa de la escuela pública le dedicaron poquísimo a hablar de escuela pública. Por eso que la clave de que muchas veces no interesa.
Y además últimamente los debates pues se concentran en cuestiones que la verdad que no nos ayuda a nada, ¿no? Seguimos ligando el colegio o el centro educativo a la parca niños, a la parca niñas, relacionándolo con la conciliación y nos hemos olvidado de la labor de la educación, ya no solo transformado social como ascensor social. Yo no voy a repetir lo que ha dicho Eva porque lo ha explicado muy bien, no es casual y en este gobierno han encontrado al aliado perfecto donde empresas y oligopolios, grandes empresas y oligopolios están invirtiendo capital de riesgo en la educación. Es verdad que a Sevilla le gusta muchísimo una concertada, las familias entienden que es la mejor educación que pueden dar a sus hijos o a sus hijas. Y en eso también tenemos a lo mejor responsabilidad, porque es verdad que señalamos mucho las carencias, por qué las tienen, pero quizás nos deberíamos centrar también en todo lo bueno y lo maravilloso que tiene la escuela pública. Hay una realidad, esto ya no es una cosa que afecta al barrio de Los Remedios, es que San Pablo ahora mismo la oferta educativa de la concertada, un barrio como San Pablo es mayor que la pública, y en Sevilla Este, en barrios como Bellavista o Hidropo, y esto ya no es una cuestión, como digo. En el tema, claro, en el tema de la FP es que es un problema bastante grave. El otro día, bueno, estábamos hablando, cada vez hay más demanda y la oferta de la pública pues es mucho menor. No todas las familias tienen entre 8 y 10 mil euros para pagar un ciclo formativo. Estos chicos y estas chicas que no tienen la opción a la pública para no quedarse en casa, se meten en el bachillerato sin ganas, sin interés, porque no es lo que quieren, y acaban abandonando el bachillerato y buscando alternativas que ni formación, ni lo que desean, ni lo que quieren, y eso, como digo, es una realidad. Yo personalmente, ¿qué me gustaría salir? Que salgamos un poco de la rueda del activismo, es que al final siempre somos todas y todos los mismos y eso es una realidad. ¿Cómo se consigue? Yo sé que es un trabajo muy arduo y algunas veces te agota, porque claro, hacer asambleas y que te vengan 3 personas, pues te desanima. Pero hay que seguir sembrando, es que no nos queda otra. Salir un poco también, aunque nos ayudan las redes sociales, pero salir un poco de ahí. Volver a las asambleas de los centros, volver a las asambleas de los barrios, asociaciones de vecinos, como ha dicho la compañera, centro de salud. Porque tenemos una labor de pedagogía, es que no nos queda otra. La ciudadanía busca soluciones rápidas y prontas. Si tú tienes una mala experiencia con la sanidad pública, como ha pasado con el tema del confinamiento, que es verdad, no es una casualidad que haya aumentado exponencialmente los contratos con la sanidad privada. Yo tengo una mala experiencia, me ofrecen por 30 euros que en sanidad, yo llevo ya a mi hijo al Sagrado Corazón y Divina de la Muerte. Porque se buscan cosas inmediatas sin pensar en el futuro y sin pensar en lo que estamos perdiendo. ¿Cuántas empresas, cuántos trabajadores tienen esos acuerdos, ¿no? Con algunas empresas privadas? Y ya para terminar, nos encantaría la unidad. Claro, es que desde la familia todo es más fácil, porque el mundo sindical es un mundo aparte. Eso también es una realidad y muchas veces es complicado. Eso también, pero eso ya es una cosa que pertenece a vuestro espacio. Vuelvo a repetir, hay que sembrar para recoger. Es verdad que hay una apatía generalizada, pero como yo digo, pues mira, si son 3 semillas, probablemente cuando lleguen a su barrio serán 6 y esas 6 se transformarán en 12. No nos podemos rendir, es mucho lo que está en juego. Yo voy a terminar con una frase que dice mi compañera Raquel. Tenemos a Santemo que ha tomado y ha invadido el hospital de las 5 llagas y estamos viendo las barbas en Madrid. Tenemos 2 opciones, ponerlas a remojar o frenar todo esto. Así que nada. Bueno, yo soy nueva incorporación al cuerpo de maestros. Entonces eso, bueno, que lo que observo en mi contexto más cercano, que son mis compañeros y demás, que yo estoy, creo que me junto en un contexto en el que realmente ellos sí apuestan por lo público, con las personas con las que he estudiado a lo largo de los años y con las personas con las que me he movido. Pero sí es verdad que observo un poco de desinformación. Bueno, un poco no, bastante desinformación, apatía también, apatía porque realmente no hay alguien que les guíe o alguien que les diga las cosas. Hay mucha información en las redes, muchos documentos, muchas instrucciones, muchas normas, muchas cosas que salen que
realmente creo que no sabemos cómo gestionarla, cómo sacar una idea concreta de eso. Entonces, claro, en poco tiempo, con una charla así, pues esclarece un poco lo que está pasando, que creo que realmente si esas personas de las que yo hablo, que son mi generación, los que, digamos, deberían de coger relevo y meter caña en esto que está pasando, si tuviesen este tipo de... se esclareciesen a través de esta charla y un poco se viesen la luz, creo que podrían estar un poco más activos. Porque realmente cuando se convoca una huelga, como dice Joaquín, o una manifestación, la mayoría de gente a la que lo difundo, si algunos van, no saben realmente por qué van. Bueno, sí, por la sanidad, o bueno, sí, por la educación, pero no saben realmente los objetivos concretos de esa huelga o de esa manifestación. Entonces, claro, existe una desinformación. Y yo creo que se podrían aprovechar, como ha dicho la compañera, los espacios otra vez donde realmente van estas personas, o asociaciones vecinales, o en la misma universidad, porque si existe esta apatía vamos a activarla un poquito, vamos a activar un poco las ganas de la iniciativa de las personas, ¿eh? Entonces, si ellos no vienen hacia mí, voy a ir hacia ellos. No voy a... Bueno, por ejemplo, esto, ¿no? Hay varios días. Pues seguramente yo se lo doy a uno de mis compañeros y dice, bueno, voy a intentar ir, pero no vienen, ¿no? Entonces, vamos a ir a los sitios donde van, que estudian en las universidades, pues vamos a coger 20 minutos de algún compañero, algún contacto que tengamos que esté dispuesto a que nos ofrezca 20 minutos para explicarle un poco las cosas a los chavales. Que podemos coger un martes los 20 minutos de esto que nos estamos tocando un poquito las pelotillas en la exclusiva porque no tenemos nada, vamos a coger y vamos a reunir a la familia esos 20 minutos, los que vengan, que vienen 4, que vienen 5, pues bueno, 5 ya los que le hemos abierto un poco los ojos, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a ir a los sitios donde va la gente porque tiene que ir. Entonces, pues yo te voy a activar a ti las ganas de venir a una reunión que no sea obligatoria porque no vas a ir ahí y después vas a querer saber más, porque yo te estoy dando los toques, los puntos clave porque me los he estudiado, los conozco. Hay mucha información, pero yo conozco la clave para darte. Y no te quiero engañar porque quiero el bien común. Entonces, creo que eso es fundamental, sobre todo con la gente de los que están estudiando ahora en las universidades, más los que van para los que deberían de coger la fuerza. Yo creo además que es una reflexión que llevo haciendo un tiempo, y sobre todo desde las elecciones últimas sindicales nuestras, es que hay un cambio generacional brutal, ahora mismo, pero brutal. O sea, yo tengo 45 años, yo he nacido y he crecido con una familia que venía de franquismo, de todo, y hemos comido todo eso, y bueno, estábamos educados un poco de esta historia, pero las generaciones que vienen por debajo, ¿tú qué edad tienes? 27, bueno, me voy a cumplir 28, 27. Pero él no ha vivido esto, no se hablaba ya de la dictadura, ni se hablaba de nada. Él ha vivido ya con todo hecho, entre comillas, me refiero, habíamos salido de ahí, teníamos una sanidad pública establecida, teníamos una educación pública establecida, y ellos entienden otros códigos, otra forma de comunicarse, otros lemas. Y es verdad que tenemos nosotros también que hacer un poco el giro. Y yo creo que yo en el sindicato lo noto. La gente llega a la enseñanza muy tarde ahora mismo. Que hoy los interinos no son los interinos de 22, 23 años como yo empecé, entran ya mucho más tarde. Acaba de llegar a la enseñanza con 27 años. Yo con 27 años ya llevaba 4 o 5 años de trabajo. Es otra forma de entrar a un sistema que a lo mejor tú no conoces. Yo sabía un poco a dónde iba y era muy jovencita, estaba todavía en toda la historia. Pero vosotros, en el fondo tú tienes ya cerca de 30 años, me parece una tontería, pero oye, era un tío hecho y derecho, que estamos hablando de gente que en otra época tenía niños, tenía no sé qué, hoy en día es otra generación totalmente, y realmente tienes otra forma de comunicar y otros códigos, que nosotros no sabemos llegar. A mí me preocupa, por ejemplo, la afiliación de mi sindicato, por ejemplo,
el que no haya esa gente joven que llegue con ganas, con fuerza, con no sé qué. El que llega con ganas, con fuerza, estamos hablando ya de casi 40, de 30 y tanto, de no sé qué, y tú dices, es que no estamos hablando de gente joven. Y lo que tú dices, llegar a las universidades, llegar a otros espacios, o dónde o cómo comunicarnos con ellos, que entiendan qué es lo que nosotros estamos explicando. Porque tú dices, a lo mejor tú estás más concienciado, estás aquí, pero el que no esté concienciado nos escucha hablar de que si la salida pública, es que no sé qué, pero no terminan de asimilarlo, de entender que es muy necesario proteger tanto la sanidad como la educación, los servicios públicos en general, ¿no? Que son los que los protegen a toda la ciudadanía. Y yo creo que hay que darle una vuelta a eso. Por último, una cosa que lo de que el tema de que estén introduciéndose cada vez más empresas en educación, porque realmente es eso, tú partes de un presupuesto en el colegio que a lo mejor cabe, mi director me dijo, 60 céntimos por niño, ¿sabes? 60 céntimos por niño y 10. Y tienes que coger un programa de esos por cojones, porque si no, no tienes dinero para abastecer las necesidades de los niños, que los niños es pues papel higiénico, que muchas veces se tiene que pedir a la familia, material escolar de sobra, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas al final están favoreciendo el que vaya introduciéndose. Y yo comprendo, hombre, yo doy mi opinión al claustro de que vayan cada vez más empresas privadas a vendernos un producto que se llame formación. En las reuniones que tenemos se llaman formación de Innovamás, formación de robótica. Y es un hombre que, bueno, monta su proyectito, ¿vale? Pero que nos está vendiendo al final un producto. Yo no he salido de esa hora y media formado, he salido pensando en ¿qué hacemos? ¿Lo compramos o me lo llevo a mi casa? ¿Dónde lo compro? Entonces, y por otro lado también está la problemática de personas de mi edad, como tú has dicho, que yo por suerte también pues ya tengo mi vida laboral hecha, pero otra persona de mi edad pues está pensando, tengo que trabajar ya. Entonces al final siempre viene el típico colegio concertado que sufren dos cosas. Una es que sí, que están creciendo, que les están apoyando, pero por otro lado con la reforma laboral también se vieron un poquito puteados por lo visto, porque no encontraban esa inversión, porque al final tú llevas 4 años en el colegio y tienes que ser inversor. Pues no sé qué pasó al final exactamente, pero que se han visto con falto de personal, por lo menos en un cole de Sevilla Este. Sí, pero eso es porque es una cooperativa, no es un colegio religioso. Esa es la cooperativa de Sevilla Este porque son cooperativistas y pagan ellos, pero no es un colegio religioso que es el 90% de los conciertos. Entonces, bueno, pues por lo general, esas personas que no acaban entrando en la bolsa para que le llamen o lo que sea, porque la bolsa está bloqueada, tienen que trabajar, entonces al final trabajan en un concertado y alimentan eso, ¿no? Alimentan, digamos, el que la gente pues vaya a esos colegios. Y al final se acaban acomodando en trabajar ahí porque les da de comer y la pública pues no se mueve. Entonces es un poco triste, porque acaba perdiendo también la pública esa calidad de gente que en verdad tiene ganas de trabajar. De trabajar con los niños. Entonces, Jorge, ¿tú cierras o qué? Sí, yo muy breve. Yo quería hacer una cosita, porque estaba ahí, ha salido un poco el tema sindical por algún lado, y a mí no, pero esto es una reflexión también para todos, porque yo creo que está dentro de la lucha. Muchas veces hablamos de porque los sindicatos mayoritarios, porque los sindicatos no sé qué, o porque los sindicatos somos nosotros. Es decir, los que estamos dentro y los que estamos participando. Si no participamos, no estamos dentro, los sindicatos no cambian. Y Comisión UGT seguirá haciendo lo mismo si nosotros no entramos dentro y damos un golpe de mesa. Es decir, yo estoy en este sindicato porque estoy orgullosa, estoy contenta y sigo trabajando con ellos. Si yo no estuviera contenta, o intento cambiarlo o me voy a otro lado. Pero es importante, igual que estamos diciendo, participar en las asociaciones de vecinos, participar. Hay que participar en todos los espacios. Y los sindicatos, se nos olvida igual, perdón, que ha dicho antes Joaquín, el tema de la huelga, es que estamos totalmente desvirtuando todo lo que es el sindicalismo, los elementos de lucha y todo eso nos lo estamos cargando, lo estamos desvirtuando. Pero entre nosotros mismos, pues nos echamos mierda un poco entre nosotros mismos y hay que recordar que tenemos unas herramientas, tenemos unos elementos y hay que utilizarlos.
Y que no nos digan que los sindicatos no sirven para nada, claro que sirven. Lo que pasa es que hay que estar dentro y hay que participar y hay que formar parte de ello desde hasta aquí. Yo muy breve, ¿no? Yo en el sentido que está hablando, que además pongo, por ejemplo, que ha dicho Joaquín muy interesante, yo a nivel laboral, yo he tenido la suerte, ¿no?, de estar en un proyecto muy bonito, que se llama Guiosfera, que estuvimos trabajando en barrio, porque cuando se habla de educación, no solo tiene que ser el tema evidentemente profesional, ¿no?, sino desde la intervención, la animación, integración y tal, ¿no? Y es verdad porque las asociaciones de barrio que había y el plan que había antes, lo digo porque todo tiene que ver, ¿no? Plan en barrio, podría funcionar mejor o peor, pero funcionaba, ¿no? Y lo que hacía era generar todo ese trabajo a través de una mesa, ¿no? Y había 3 mesas públicas, que era la mesa de salud, la mesa de trabajo y la mesa de educación, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, por ejemplo, en esta tienda que tuve la suerte, y lo digo, la suerte de trabajar, se apuesta por una educación transformadora, hemos visto lo que hacía en la transformación de esa mesa de educación, que era la pública, cambiarse a privada. O sea, hoy en día una fundación como es la fundación hecha de Persan, pues dinamiza, por ejemplo, dinamiza los proyectos. Te encuentras también encima que tienen un sitio en asuntos sociales, que tienen un local, que encima a su vez tienen piso, pero te cogen a 5 niños que tienen un expediente bueno y a 5 niñas que además encima lo separan, lo ponen en casas distintas. Y ahora te van los colegios, te van las asociaciones allí, que gente viene, las asociaciones de vecinos y la gente de eso se le da la vida, y ahora te encuentras el cartelito de la Caixa, del Santander, de no sé qué, y lo primero que te dicen cuando te llaman de ruta, incluso al profesorado, imagínate si eso tú lo sabrás, en el Blas Infante, que se le hace la ruta por el Polo Norte para conocer el barrio, y el BACI, lo primero que le suelta a la gente que está hablando, y bueno, nosotros a través del programa de la Caixa, a través del programa del Santander, pues te puedes encontrar eso. De hecho, incluso nosotros, lo digo así abiertamente, creo que hicimos un poquito de resistencia cuando se trabajó el tema de la bajada de ratio. Yo lo digo orgulloso, mi entidad que yo fuera fuimos llevando las prácticas y escuelas privadas que te valen 300 euros todos los meses. O sea, que es una cuestión que me gustaba resaltar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que hay igual, ¿no? Creo que hay semillitas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una plataforma de servicios públicos ya, y que estemos todos. ¿Cómo lo sabes? Aquí se ha intentado alguna vez, pero sabemos que no ha terminado de cuajar, pero es que es más que necesario. Ahí la dejo. Por eso, los servicios públicos en general, es que no es educación y sanidad, hay muchas otras cosas. Transporte y ahora nada más que tenemos hambre. Bueno, pues si no hay más preguntas o algo que sea, pues muchísimas gracias por haber participado. Nosotros, como sabéis, Triángulo somos entidades aquí del barrio y estamos haciendo actividades semanalmente, ¿vale? La semana que viene, evidentemente, estáis más que invitados a un documental de un productor muy interesante de aquí sevillano, se llama Ricardo Gamaza, que se llama Trileros del Agua, que es bastante interesante, que es la privatización que se está haciendo del agua ya, por ejemplo, en países evidentemente latinoamericanos, y que aquí ya se está dejando caer, que es el jueves 16, si no recuerdo mal, sobre las 8. Aquí estáis más que invitados, ¿vale? Además va a haber un amigú, una cervecita, sin alcohol para el que lo beba, un cafecito Y bueno, y os esperamos en la universidad. ¿Tenéis por ahí? Sí,